Ok, hoy vamos a hablar sobre los cristianismos derrotados. Ahora, esto es importante. Originalmente no existía el cristianismo, sino que existían los cristianismos. Los cristianismos se pueden dividir en tres tipos, ¿ok? Entonces estaban los ebionitas, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, estaban los cristianos paulinos y después estaban los cristianos gnósticos, ¿ok? Ahora, podríamos decir que más del 90% del cristianismo que sobrevivió actualmente es un cristianismo paulino. ¿Qué pasó con los otros cristianismos? ¿Qué fueron considerados herejes? Y ya aquí podemos empezar a definir qué es una herejía. Un hereje, ¿verdad? Si nos basamos en su etimología, proviene del latín aereticus, que a su vez procede del griego aeretikos, que significa libre de pensar. Entonces, cuando estamos hablando de un hereje, estamos hablando de una persona que asume la posibilidad de elegir libremente. Es una persona que piensa con libertad y decide elegir un dogma diferente al que se le ha impuesto, ¿verdad? En su vida. Ok, ahora, esos cristianismos se consideran derrotados por el cristianismo paulino, que en ese entonces era el cristianismo católico. El Sí. cristianismo más fuerte, sí. Podemos hablar del cristianismo católico ya Uh-huh. después de Pablo. Ok, vamos a comenzar a hablar de esos cristianismos heréticos o esos cristianismos vencidos o derrotados. El primer cristianismo que vamos a comentar es los ebionitas. Ahora, curiosamente los ebionitas eran cristianos y al mismo tiempo eran judíos, o mejor dicho, fueron los judíos que sí reconocieron a Jesús. ¿Okay? Porque Okay. se tiene la idea que los judíos, el judaísmo no reconoció a Jesús como el Mesías, pero estos ebionitas sí lo reconocieron. Lo curioso es que ellos no eran completamente cristianos ni eran completamente judíos. Entonces dicen que por esa razón ellos fueron rechazados tanto por los judíos como por los cristianos. Y como era un movimiento tan pequeño, terminó desapareciendo. ¿Cuáles eran una de las particularidades de los ebionitas? Que ellos tenían este conflicto entre la divinidad de Jesús y la unicidad de Dios Padre. Entonces ellos optaron por creer en la unicidad de Dios y esto implicaba que Jesús ya no era divino. Entonces ellos creían que Jesús se ganó, digamos, este título de ser hijo de Dios por mérito, que él se lo ganó en vida. Y por supuesto que fueron considerados herejes por los cristianos paulinos, que ellos sí Claro. consideraban la divinidad de Jesús. Ok, otra cosa interesante, los ebionitas rechazaban a Pablo, porque Pablo sí hablaba de la divinidad de Jesús. Entonces, curiosamente, ¿en qué curioso? El cristianismo paulino consideraba herético a los ebionitas, pero a su vez los ebionitas consideraban hereje a Pablo. Entre ellos se consideraban herejes, pero terminó ganando el cristianismo paulino. Ok. Claro. Ya de hecho el mismo cristianismo es una herejía del judaísmo. Entonces ahí vamos como extrayendo o sacando herejías de cada religión que van formándose como religiones nuevas. Luego podemos encontrar a los nicolaitas. Estos son mencionados incluso en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y en el capítulo 15 también del mismo libro. Estos ya se encontraban en discusión con el mismo Pablo, ¿verdad? Al inicio del cristianismo, cuando estaba empezando a desarrollarse. No se sabe exactamente cuáles eran sus creencias, pero no tenemos datos al respecto. Lo que sí sabemos por otras fuentes es que se caracterizaban por una falta de valores morales. Se dice ellos que disfrutaban con mucha libertad de las pasiones y de los desórdenes sexuales, ¿verdad? Entonces, ya nos podemos dar una idea de qué tipo de herejía estamos hablando. Es una herejía que sobrevivió hasta finales del siglo II y que hay ciertos autores o personajes de la historia que los mencionan, como por ejemplo San Clemente de Alejandría, en el libro 2, capítulo 20 de la Estromata, obras sobre la vida cristiana, en donde San Clemente defiende a Nicolás, que podemos decir que es como el fundador de esta herejía, más o menos, porque San Clemente menciona que sus seguidores lo malinterpretaron. Luego San Victorino de Petovio, en su obra Comentarios sobre el Apocalipsis de Juan, que menciona en el segundo capítulo, punto 6, que, cito textualmente aquí, pero las obras de los nicolaitas eran en ese tiempo hombres falsos y problemáticos, que, como ministros bajo el nombre de Nicolaos, se habían hecho una herejía,
en el sentido de que lo que se había ofrecido a los ídolos podía ser exorcizado y comido, y quien haya comido y cometido fornicación podría recibir paz al octavo día. También se mencionan en la historia eclesiástica, libro 3, capítulo 29 de Eusebio de Cesarea, en la que Eusebio relata que fue una herejía que más bien duró muy poco tiempo. Y sí, eso es lo que tenemos de los nicolaitas. No tenemos a ciencia cierta cuáles eran sus prácticas religiosas. Ahora podemos comentar un poquito del docetismo. El docetismo no es que fuera un grupo como tal, sino que era una corriente de pensamiento. Esto quiere decir que habían varios grupos cristianos que compartían las ideas docetistas. ¿En qué consistía esta idea? Básicamente era que Jesús vino a salvar el espíritu o a salvar el alma. Entonces que él había asumido como aquella sustancia que él iba a salvar. O sea, eso quiere decir que como la carne no podía ser salvada, Jesús no se encarnó. Entonces, los docetistas primero comenzaron negando la resurrección, ¿ok? Que no tenía sentido que Jesús resucitara en cuerpo si al final él lo que iba a salvar era el espíritu y iba a regresar a un reino celestial, espiritual, ¿ok? Que era a donde nosotros aspiramos a ir. Entonces, después esto vino a negar la pasión de Jesús. Él no era un cuerpo y vino a negar también el nacimiento, ¿ok? Entonces, los docetistas poco a poco comenzaron a creer que Jesús no fue un ser humano, o sea, que no nació de una mujer, sino que simplemente fue una aparición, que se le apareció a los apóstoles en su forma adulta, ¿ok? Pero que siempre fue un ente espiritual. Y los docetistas son descritos por San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 23 al 24. Y esta doctrina o esta corriente de pensamiento fue combatida por Tertuliano y San Ireneo, dos defensores del cristianismo paulino que lucharon contra esta corriente de pensamiento. Luego podemos encontrar al monarquianismo adopcionista. Esta herejía sostiene que Cristo es tan solo un hombre, aunque nacido sobrenaturalmente de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Este hombre, ¿verdad? Jesús, habría recibido en el bautismo un poder divino muy particular y la adopción como hijo de parte de Dios. Esa es más o menos la idea general de sus creencias. Entre los adopcionistas más famosos encontramos a Teodoto, el curtidor, que fue el que llevó la predicación del monarquianismo adopcionista a Roma. Y esta herejía fue condenada en el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea en el año 787. Ok, ahora podemos hablar del subordinacionismo. Esto, igual que el docetismo, no era un grupo de cristianos, sino que era un tipo de pensamiento. Ok, ¿qué creían los subordinacionistas? Ellos lo que estaban discutiendo era la figura de Cristo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tenían esa contienda entre el Dios uno y la divinidad de Cristo. Entonces, ellos lo solucionaron diciendo que habían dos naturalezas de Cristo, que había una naturaleza humana y había otra naturaleza divina. Entonces, que la parte divina de Cristo entra dentro de Jesús. Y ya que habían algunos grupos que creían que comenzaba a partir del bautismo, otros que comenzaban a partir de la concepción, pero en el fondo se resume en esta idea, que había una parte humana y había otra parte divina. Pero de nuevo, fueron considerados una herejía porque no asumían que la totalidad de Jesús era divina, sino que había una parte que sí lo era y había otra parte que no lo era. Que eso iba en contra de la idea paulina de que todo en Jesús era divino. ¿Okay? Entonces, básicamente en eso se basó esta herejía. Y curiosamente, este grupo o esta corriente de pensamiento influyeron en el pensamiento de muchos de los padres de la iglesia paulina. Ojo, entre los que se encuentra Justino, Hipólito, Orígenes y Tertuliano. Estos escritores, a pesar que no abrazaban completamente el subordinacionismo, sí estuvieron muy influenciados por esta corriente de pensamiento. Luego podemos encontrar al marcionismo. Esta herejía es de origen gnóstico
fue difundida por un personaje que se llamó Marción. Él es oriundo de Sinope, lo que hoy es Turquía. Marción diferenciaba el Dios revelado del Nuevo Testamento del Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él hacía una diferenciación entre ambos. Se conoce que escribió dos obras, el Evangelio y la Antítesis, pero que no se conservan en la actualidad. El marcionismo provocó el primer cisma del cristianismo, cuyos efectos se prolongaron hasta el siglo III. Fue una herejía que fue combatida por varios personajes también, como San Ireneo, Tertuliano, San Justino, Metilón de Sardes y Teófilo de Antioquía. Marción creía en la proximidad del Apocalipsis y la necesidad de ir adelantándolo, ¿verdad? Según su pensamiento. ¿Cómo? Exterminando a la especie humana. Esa era su forma de pensar. Para ello, pues prohibía el consumo de carne y de vino, prohibía las relaciones sexuales y la procreación también. Lo más importante para su vida fue el canon de las escrituras, que para él consistían en las 10 epístolas paulinas y el Evangelio según San Lucas. Debido al crecimiento temporal del marcionismo, las iglesias, ¿verdad?, aceleraron el proceso de una definición del canon de la Biblia y fue una herejía que se extinguió hasta el siglo V. Ahora vamos a hablar del arrianismo. El arrianismo es una de las corrientes de cristianismo más importantes en los siglos primeros. Entonces, nació de un sacerdote libio que parecía ser de origen judío, llamado Arrio, que vivió del año 256 al año 336. Él se caracterizaba por tener una gran elocuencia y erudición. ¿Okay? Y él fue discípulo de Luciano de Antioquía y fue ordenado sacerdote en Baucalis, una de las nuevas iglesias de Alejandría. Y fue hasta que él tenía 60 años, en el año 320, donde él comenzó a hablar de sus doctrinas particulares. ¿Okay? Ahora, ¿en qué se basaba esta idea de Arrio? Él lo que decía es que Jesús sí era divino, pero fue creado, ¿ok? Entonces, él lo que decía es que el Dios uno creó al Logos, que el Logos era Cristo, y después hizo al resto de la creación. Entonces, creó al Hijo incluso antes de la creación misma. Pero aquí es donde entra la herejía, que fue creado el Hijo, ¿ok? Entonces, lo que decía Arrio es que Jesús no era consustancial con el Padre y que había un abismo de diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces, vamos a leer textualmente las propias palabras de Arrio. Entonces, Arrio afirmaba que el Hijo no siempre ha existido. El mismo Logos de Dios ha sido creado de la nada y hubo un tiempo en que no existía. No existía antes de ser hecho. Y también él tuvo comienzo. El Logos no es verdadero Dios. Aunque sea llamado Dios, no es verdaderamente tal. Lo curioso de esta corriente de pensamiento es que tomó tanta fuerza que de hecho era uno de los cristianismos predominantes. Y fue por el arrianismo que Constantino el Grande convocó al concilio de Nicea y que a partir de ahí se funda el cristianismo católico tal como lo conocemos ahorita. Entonces, ese cristianismo católico, paulino, nace gracias a que Constantino hace este concilio para poder diferenciarse del arrianismo, porque el arrianismo estaba teniendo una fuerza increíble. ¿Okay? Entonces, a partir de este concilio, los arrianos son exiliados, ¿okay?, del Imperio Romano y poco a poco se comienza a extinguir esta corriente de pensamiento. Ahora, cuando surge el protestantismo, hay algunas corrientes cristianas que toman ideas del arrianismo, incluso son consideradas un neoarrianismo. Para poner un ejemplo, los testigos de Jehová, algunas personas los consideran neoarrianos, ¿ok? O seguidores de las doctrinas de Arrio. Luego podemos encontrar el novacianismo. Este fue un movimiento religioso de la antigüedad, ¿verdad? Su fundador fue Novaciano. Los novacianos se llamaron a sí mismos cátaros o puros y su rigorismo doctrinal fue condenado por el concilio en Roma en el año 251. Ellos eran trinitarios y era difícil condenarlos como herejes en el sentido tradicional
dado a esa palabra entre cristianos tradicionales. Ellos rechazaban el poder de la iglesia para perdonar la apostasía de los llamados lapsi. Los lapsi, que significa algo así como los que han tropezado, es el nombre con el que se les designaba a los primeros cristianos que abjuraron de su fe ante la presión de las autoridades romanas. Es una apostasía exclusivamente cristiana y de carácter temporal. Ya finalmente en el concilio de Nicea en el año 325 se les invitó a que regresaran a la iglesia bajo ciertas condiciones, pero ninguna de tipo doctrinal, y su iglesia se mantuvo en varias regiones, particularmente en Asia Menor, Grecia y Egipto hasta el siglo VII. Ok, ahora vamos a hablar de los circuncilianos. Los circuncilianos fue un grupo cristiano que surgió aproximadamente en el siglo IV. Ellos tenían algo muy interesante. Ellos se caracterizaban por interpretar literalmente las Sagradas Escrituras, pero eran sumamente rigurosos en su accionar. En ese entonces, los romanos tenían poder sobre los cristianos. ¿Okay? Entonces, ellos combatían la esclavitud y apostaban por un igualitarismo radical, hasta el punto de robarle a sus amos y llegar a la violencia. ¿Okay? Después, dicen que cuando ellos cometían sus actos violentos, usaban las frases gloria a Dios y utilizaban un palo para agredir a sus contrincantes, ¿verdad? A los romanos, y le llamaban azotes de Israel a este acto. Después, en su pensamiento radical, ellos comenzaron a optar por el suicidio como un equivalente al martirio, ¿ok? Y lo promovían como un medio eficaz para la liberación y la opresión contra las autoridades. Y curiosamente, este movimiento sí logró lo que quería. Se dice que Constantino, por estas revueltas que estaban haciendo los circuncilianos, hizo una disposición donde abolió la esclavitud respecto a los cristianos, antes de adoptar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, como que el primer acercamiento, la primera conciliación del Imperio Romano hacia los cristianos fue gracias a los circuncilianos. Okay. Luego podemos hablar de los mesalianos. También se les conoce como los euquitas. El nombre proviene de una palabra aramea que significa la gente que ora. Este movimiento es originario de Mesopotamia alrededor del siglo IV y se extendió a Siria, Egipto y Asia Menor. Sus doctrinas eran confusas, pues parecían proclamarse como ortodoxos, pero afirmaban que todo hombre, hasta Cristo, estaba sujeto a una posesión demoníaca. Entre otras creencias estaban en que ellos creían que Dios tomaba diferentes formas para poder revelarse a los sentidos, que Dios triple se transforma en una única esencia para poderse unir con las armas de los perfectos. También de que el pecado es combatido solo por la oración y no por la iglesia, ni el bautismo, ni ningún sacramento. De ahí viene el nombre de la secta, aquellos que rezan, así se les llamaba, ¿verdad? Ok, ahora podemos comentar un poquito del donatismo. El donatismo fue igual una herejía que nació en el norte de África cerca del siglo IV, del año 303 al año 305 aproximadamente, que fue llevado por un obispo llamado Donato. ¿Okay? Ahora, ¿en qué creía el donatismo o qué era lo que proponía este obispo Donato? Él tenía básicamente dos ideas. Primero, él decía que la iglesia es una sociedad de hombres perfectos y santos. ¿Okay? Él solo podía concebir personas perfectas y santas dentro de la iglesia. Y después decía que los sacramentos que administraban los sacerdotes indignos eran absolutamente inválidos. Una de las figuras que combatió el donatismo fue San Agustín, ¿ok? Entonces, en el concilio de Hipona, en el año 393, se enfrenta San Agustín a Donato.
Ok, entonces en el Concilio de Hipona, en el año 393, San Agustín se enfrenta a Donato. Ahora, ¿con cuáles argumentos se enfrenta Agustín a Donato? Él tenía básicamente dos ideas, San Agustín. Primero, decía que la iglesia está constituida por hombres buenos y también malos. Y la segunda idea era que los sacramentos se reciben por la eficacia de Cristo y no por la eficacia de quienes lo administran. ¿Ok? Entonces, San Agustín decía que no importa si el que administra los sacramentos es un pecador, el sacramento es válido, pues viene directamente de Cristo. ¿Okay? Ahora, curiosamente, en esta contienda, Donato acusa a San Agustín de no poder administrar los sacramentos por su pasado. ¿Okay? Y ahí conocemos un poco las confesiones de San Agustín. Mientras que San Agustín decía que todas las personas que hayan llevado el proceso sacerdotal pueden administrar la comunión sin importar su pasado. Y por supuesto que eso también lo validaba él mismo para poder administrar las comuniones o los dones. Luego podemos encontrar al apolinarismo. Esta fue la primera herejía cristológica y tenemos al personaje Apolinar. Él era obispo de la Odisea y él insistió en la verdadera y absoluta deidad de Cristo como reacción contra los que insistían en su verdadera humanidad. También afirmó que Cristo tuvo un cuerpo humano espiritualizado. Para él, el Logos sustituyó a la inteligencia humana en Cristo y se trataba de una reacción contra el arrianismo y el gnosticismo. Esta doctrina fue condenada por el Segundo Concilio de Constantinopla y los esfuerzos por relacionar la humanidad y la deidad de Cristo dieron lugar a otras herejías como el eutiquianismo y el apolinarismo. Este último movimiento es considerado por algunos como la primera gran herejía cristológica. Ok, ahora podemos hablar un poquito del nestorianismo. El nestorianismo nació con un monje del convento de Ugregias y que después fue obispo de Constantinopla llamado Nestorio, ¿ok? Él fue obispo de Constantinopla del año 428 al año 431 y fallece en Egipto en el año 451. Ahora, ¿qué es lo que proponía Nestorio? Él lo que proponía básicamente es que a la Virgen María no se le puede dar el título de Madre de Dios o Teotocos, sino que solo se le puede dar el título de Madre del Hombre o Antropotocos, ¿ok? Entonces, lo que sostenía Nestorio es que igual, Cristo tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, y que la Virgen María solo podía dar nacimiento o solo le pudo dar a luz a la parte humana y no a la parte divina, ¿ok? Entonces, él decía que primero proponía que el Hijo de la Virgen María no es el Hijo de Dios, ¿ok? Que lo que era divino en Jesús no nació de María. Después decía que en Cristo existen dos naturalezas, que fue lo que ya mencionamos, y después que entre las personas no puede existir una consustancialidad con el Padre. Y después que Cristo no es Dios, sino que es un portador de Dios. Y después a la Virgen le dio el título de Cristotocos o Madre de Cristo, no le dio el nombre de Teotocos o Madre de Dios. Bueno, y otro obispo de Constantinopla fue Macedonio. Su episcopado fue de aproximadamente 6 años, allá por el siglo IV. Él solo reconocía a 2 personas en Dios y por lo tanto negaba la doctrina de la Trinidad. Sus puntos de vista fueron condenados por el Concilio de Constantinopla en el año 381 y su secta dejó de existir, ¿verdad? Simplemente. Sus seguidores eran llamados los neumatomacos, que vendría a ser los adversarios del espíritu. Ahora podemos hablar un poquito del priscilianismo. Interesante porque Prisciliano, él lo que proponía era que había una influencia negativa del mundo. Entonces, él llegó incluso a rechazar el matrimonio y por lo tanto la procreación. ¿Okay? Entonces, él decía que entre el clérigo debía existir una disciplina monástica y fue acusado de maniqueo, pero curiosamente fue consagrado obispo de Ávila. Entonces, por un lado, como ciertas personas de la iglesia lo consideraban un hereje, pero por otro, las personas que lo apoyaban y apoyaban ese ascetismo
lo nombraron obispo de Ávila. Y después fue condenado a muerte en el año 384 por el emperador Máximo, después del sínodo de Burdeos. Bueno, y luego encontramos al montanismo como otro movimiento cristiano de la antigüedad. Su fundador se llamó Montano, líder cristiano del siglo II en la región de Frigia, en el Asia Menor, quien proclamó el inminente venimiento de la Nueva Jerusalén. Montano se opuso a ciertos relajamientos en las estrictas normas que caracterizaron al cristianismo original. Era considerado también como un profeta, ¿no? Se le atribuía el don de la profecía. Se le consideraba como el consolador que Jesús prometió, y podemos encontrar entre sus partidarios al teólogo Tertuliano, quien se unió a los montanistas durante los últimos años de su vida. Una característica, ¿verdad?, de la doctrina montanista era su escatología, que afirmaba que en el fin de los tiempos se acercaría y que llegaría en un plazo muy breve, con lo que resurgía la espera de la parusía, tal como lo habían esperado las primeras generaciones cristianas. Perfecto. Ahora podemos hablar un poquito del pelagianismo, que se dio más o menos en el siglo V. Entonces, esta herejía se dio gracias al monje inglés Pelayo, del año 354 al año 427, y también a su discípulo Celestio. Ahora, ¿en qué consistía el pelagianismo? Bueno, vamos a comentar un poquito sobre la tesis del pelagianismo. Entonces, el primer punto decía que aun si Adán no hubiera pecado, habría muerto. Entonces, lo que proponía Pelayo es que la muerte no era producto del pecado, sino que la muerte es algo natural. El segundo punto es que el pecado de Adán lo perjudicó solo a él, no a la humanidad entera. Entonces, lo que decía Pelayo es que el pecado de Adán no se transmitía hacia las otras generaciones, y por lo tanto que cada ser humano nace libre de pecado. Es el segundo punto. El tercer punto dice que los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado que Adán antes de la caída. Entonces, de nuevo, esta idea. Para Pelayo no existía el pecado original. Después dice que la humanidad entera no murió a través del pecado de Adán, ni resucitó a través de la resurrección de Cristo. Entonces, como consecuencia de que no se creía en el pecado original, tampoco se creía en la necesidad de una salvación, ¿ok? Sino que cada persona se salva o se condena a sí mismo a partir de sus actos, ¿ok? Y no se condenaba ni a través de Adán, ni se salvaba a través de Cristo. Y después decía que la ley mosaica, la ley de Moisés, es tan buena guía para el cielo como el Evangelio. Entonces, lo que proponía Pelayo es que existen varias formas de llegar a la salvación y que el Evangelio o el mensaje de Cristo es solo una de ellas y no la única. ¿Ok? Y después, Pelayo y Celestio, que era el discípulo, ellos fueron desterrados por el emperador Heraclio en el año 418, y las doctrinas de estos dos personajes fueron condenadas en el Concilio Ecuménico de Efeso en el año 431, convocado por San Celestino I, que este papa vivió del año 422 al año 432. Este papa tuvo su pontificio del año 422 al año 432. Y bueno, encontramos otra herejía antigua, el monarquianismo modalista. Los orígenes del modalismo se encuentran en Asia Menor y se extendió hasta África del Norte y Roma. Entre sus promotores estuvieron Noeto y Praxias en el siglo III después de Cristo. Ellos rechazaron, aunque con ciertos matices, ¿verdad?, al dogma trinitario, considerando que ponía en peligro la unidad de Dios, y creían que las tres personas de la Trinidad eran únicamente manifestaciones o modalidades de Dios. A partir del siglo III, esta herejía tomó también el nombre de sabelianismo por el hereje Sabelio, que directamente o a través de sus discípulos lo difundió por Libia y Egipto. Esta herejía fue combatida por Tertuliano, Eusebio de Cesarea, San Hipólito, San Hilario de Poitiers, y condenada por varios papas como el Papa San Calixto, San Dionisio, San Felipe I, y se extinguió del siglo V.